Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Siguiendo con nuestra serie Frente a la Palabra de Dios, hoy vamos a ver el tema del hombre frente a la Palabra de Dios. Al mirar en Mateo capítulo 4, verso 4, es nuestro Señor Jesucristo quien nos dice: no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a considerar 4 verdades de la palabra de Dios que todo hombre debe reconocer. Presta atención a la primera parte del tema, el hombre frente a la palabra de Dios. El hombre frente a la palabra de Dios. Hay un texto interesante, se encuentra en el Evangelio de Mateo, el primer Evangelio, en el capítulo 4, mira conmigo el verso 4. Es nuestro Señor Jesucristo que frente a la propuesta de Satanás, frente al ataque de Satanás, va a dar respuesta a ese ataque citando las Escrituras. Pero antes quiero decir que esta es la primera mención pública que hace el Señor Jesucristo acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, porque Él va a decir: escrito está. Es la primera vez que Jesús va a hacer mención acerca de la palabra de Dios. Usted recordará, por ejemplo, Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos ¿en qué? Tu verdad, porque tu palabra es verdad. Él va a decir que la palabra es verdadera. En Mateo capítulo 24, verso 35, Jesús dice: el cielo y la tierra pueden pasar, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Aquí encontramos una de las primeras declaraciones públicas de Jesús acerca de la palabra. Y dice: escrito está, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira conmigo, Jesús hace varias declaraciones. Así como es vital el alimento físico, el pan para la vida, para el cuerpo, de la misma forma es vital la palabra de Dios para aquel que quiere crecer espiritualmente. Usted y yo nos componemos de 2 partes. El ser humano tiene 2 partes integrales. Una es la exterior, el físico, el cuerpo. La otra es la parte interna, la parte espiritual, donde está el alma y donde también está el espíritu. Y así como el físico, el cuerpo, la carne, nuestro cuerpo necesita alimento sólido, así también la vida espiritual necesita ese alimento que es espiritual. Jesús no está diciendo que no está bien comer, es importante, necesario, pero Él también está diciendo que aparte del alimento físico, hay también un alimento espiritual. Ahora, cuando uno está bien nutrido espiritualmente, puede hacer frente al devenir de la vida. Las crisis, los problemas, las dificultades, las pérdidas, las enfermedades, tantas cosas que hay, el creyente alimentado espiritualmente puede hacerle frente. Tenemos la equívoca idea que si llegamos a la iglesia, nos hemos convertido, conocemos a Cristo, ya no vamos a tener más problemas. La verdad que desde que uno se convierte, comienzan más que los problemas, porque antes no nos dábamos cuenta que había 3 enemigos que nosotros enfrentábamos. Ahora, ¿cómo enfrento las crisis? ¿Cómo enfrento los problemas? ¿Cómo me fortalezco? Es por eso que hay tanta persona que aunque asiste a la iglesia semana a semana, no está alimentando a qué parte su vida espiritual. Porque no es solamente oír la palabra de Dios o leer la Biblia, es creer y confiar en ese mensaje. Ahora, si es de vital importancia, si es tan importante la palabra de Dios, permíteme entonces, frente a la palabra de Dios, compartir contigo
4 verdades de la palabra de Dios que todo hombre, todo ser humano debe reconocer. Tanto creyente como no creyente, una persona que asiste en iglesia o no. 4 verdades de la palabra de Dios que todo hombre en algún momento de su vida debe reconocer, debe oír. ¿Cuáles son estas verdades? En primer lugar, quiero que consideres conmigo la verdad de su procedencia, la verdad de la procedencia de la palabra de Dios. ¿De dónde proviene la palabra de Dios? Recuerdo hace años atrás cuando estaba estudiando en el Seminario Bíblico en Chile, en la Facultad de Teología. Mientras era estudiante, los directores me pidieron si yo podía, me dijeron, queremos ofrecerte si nos puedes ayudar dando una materia. Aún era estudiante y ellos me dicen, puedes dar una materia, un ramo le llamamos allá. Ok, le digo, sí, ¿cuál es? Me dijeron fue el ramo de la apologética. Apologética, ¿y qué es eso? Tú tienes que preparar una materia donde le presentas a los estudiantes argumentos de cómo defender la fe que nosotros creemos. ¿Te interesa el desafío? Bueno, yo le dije, ¿hay algún material? No, lo tienes que hacer. Ok. Y me hice a la idea de preparar una materia, y una de las cosas que uno tiene que demostrar en esa materia que se llama apologética es la existencia de Dios, por qué se cree en la Biblia, etc. Y quiero citar una de las frases que encontré en esa materia que me ha gustado mucho y que siempre la repito, y es acerca de la Biblia sobre la palabra de Dios, porque nuestro primer punto es la verdad de su procedencia, de dónde viene la palabra de Dios. El famoso teólogo Lewis Perry Chafer, quien fuera fundador del Seminario Teológico de Dallas junto con el doctor Scofield, él tenía la siguiente declaración acerca de la Biblia. Más de alguna vez me ha oído decirla. Mira conmigo la declaración de Chafer. Él dice lo siguiente: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. Piénsalo un poquito. Él dice, al comenzar su teología, que la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiese o que podría escribir si quisiese. ¿Cuántas personas, al igual que mí, y tú también, intentaron en algún momento comenzar a leer la Biblia y a qué conclusión llegaron? ¿Este libro qué? No se entiende. Es porque este libro, maravilloso libro, 66 libros, compilados en uno solo que se llama la Biblia, no es la invención humana. Ahora, cuando estudiaba esta materia, también me encontré con otra declaración y quiero hacerle mención. Esta es de un apologista llamado Josh McDowell y él dice lo siguiente acerca de la Biblia. Recuerde, todo hombre debe conocer la verdad de la procedencia de la palabra de Dios. Josh McDowell dice lo siguiente: la Biblia es única. Ok, y él para decir única dice, ella es única en cuanto a comienzo, a carácter, contenido y costo. Mira qué interesante, él dice en su libro, Evidencias que exigen un veredicto, él dice así: usted puede poner la Biblia a su mano derecha y apilar todos los libros religiosos que usted quiera a su mano izquierda, y cuando los compara, ninguno tiene el peso como tiene la Biblia. ¿Por qué? Porque es única en cuanto a comienzo. Es el único libro en esta tierra que nos dice cómo comenzó la vida humana. ¿Amén? ¿Hay otro libro? ¿Cómo comienza la vida humana? En el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra. Es única en cuanto a comienzo, en cuanto a carácter. ¿La Biblia esconde los fracasos humanos? ¿Esconde el pecado humano? Cuando se nos da la biografía de un personaje, de un hombre, de un santo en el Antiguo Testamento, ¿se esconden sus debilidades? Pero cuando uno escribe un libro o una autobiografía, lo que siempre queremos destacar, ¿qué es? Pero Dios presenta el fracaso de Abraham, el fracaso de Lot, el fracaso de la nación de Israel, el fracaso de Israel a través de la historia, porque Dios no esconde en su palabra, ¿qué cosa? Porque la Biblia es única en cuanto a comienzo, carácter, contenido. Usted sabía
que la Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes, por 40 autores humanos, en un periodo de 1500 años, más de 40 generaciones han pasado. Hoy hay un escritor y puede citar al otro escritor porque está el medio digital, la internet, o se conocen. Pero ¿qué conexión pudo haber tenido David con Pablo? Nehemías con Mateo. Ahora, lo interesante del contenido de esta Biblia, que si tú tomas los 66 libros y los comparas, no hay contradicción. Si yo le pidiera a las primeras 3 líneas de sillas que tenemos acá, que escribieran acerca del amor, no estarían de acuerdo. Porque a alguno tal vez de los que están sentados acá le fue mal en el amor. Tuvo un fracaso. Otro todavía no conoce lo que es el amor. No conoce el amor de pareja. Y pueden escribir acerca del amor y no estaríamos ¿qué? Ahora, imagínate 40 autores, 1500 años, 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, es para que la Biblia tenga ¿qué cosas? Contradicciones. ¿Pero por qué no la tienen? Porque la Biblia es única. ¿En cuanto a qué? Comienzo, carácter, contenido y algo más. Costo. ¿Cuántos libros escribió Moisés? Por lo menos 5 y algunos salmos. 5 estamos seguros. ¿Amén? ¿Alguien más? Ya se perdió uno. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y él. Ok. 5 libros. ¿Sabes qué? Para que Moisés escribiese estos 5 tomos, Dios tuvo que invertir 120 años en él. 40 años lo preparó ¿dónde? En buena educación, en la mejor universidad de aquel tiempo. ¿Dónde? Egipto. Luego Dios lo preparó por 40 años ¿dónde? ¿Cuidando qué? Ovejas. Oye, ¿ya van? 80 años. Ya a la edad de 80 años el escritor está ¿qué? Ya no tiene las luces que tenía antes. Para luego escribir por el resto de 40 años mientras dirigía una congregación terrible. Porque la nación de Israel fue una congregación ¿qué? Terrible. ¿Cuánto invirtió Dios? 120 años. Es por eso que la Biblia es única en cuanto a qué? Comienzo, carácter, contenido y costo. Ahora, 4 verdades que todo hombre debe conocer acerca de la palabra de Dios. Hemos dicho en primer lugar la verdad de la procedencia. ¿De dónde viene la Biblia? No viene de la tierra. ¿Viene de dónde? Del cielo. Dios utilizó, ahora sí, 40 autógrafos, 40 autores humanos que aportaron su cultura, que aportaron su vocabulario, que aportaron su mentalidad, pero fue Dios quien guió a estos hombres. 2 textos claves que usted los conoce. Abre tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 1, mira el verso 20 y 21. Dice el verso 20 lo siguiente: entendiendo primero esto. ¿De qué viene hablando Pedro? ¿Qué viene mencionando Pedro? Pedro en el contexto viene mencionando que él estuvo en el monte de la transfiguración y vio a Jesucristo transfigurado. Y él dice, esa es mi experiencia. Yo lo vi. ¿Te has fijado que mucha gente solo argumenta sus cosas basadas en qué? En su experiencia, que yo lo soñé, que yo lo viví, que yo fui, etc. Pero Pedro dice, si tienes tu Biblia abierta en verso 19, ¿qué dice Pedro? Tenemos también. ¿Qué significa esa palabra también? Además o aparte de, es decir, Pedro dice, yo tuve una experiencia, yo puedo hablar de mi experiencia, pero él dice lo siguiente, tenemos también ¿qué cosa? La palabra profética, y agrega, más. Para Pedro, ¿qué es la palabra profética? El Antiguo Testamento, la palabra de Dios. Es por eso que verso 20, y hablando sobre la palabra de Dios, él dice lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de ¿qué? Interpretación privada. Significa esto que nadie puede tomar
las Escrituras y decir, yo creo que esto es lo que tiene que decir. ¿Te has fijado que hay personas que dicen, yo tomo la religión y tomo las cosas, ¿a qué? A mi manera. Dios lo prohíbe. Porque dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es ¿de qué? Interpretación privada. Mi conclusión, mi decisión de las Escrituras debe demostrarse por otros pasajes. ¿Sabes tú, escúchame bien, que la mayoría de las sectas tienen problemas porque toman un solo texto, lo apartan de todo lo demás y toman doctrinas de un solo versículo y de una sola palabra? Usted sabe que en literatura, sacar un texto fuera del contexto, ¿qué es? Un pretexto. ¿Qué hace la prensa amarilla? ¿Qué hace la prensa amarilla? Toma lo que un artista dijo, pero abandona todo lo demás y lo saca fuera siempre ¿de qué? De contexto. De esa forma, yo puedo decirles que la Biblia niega la existencia de Dios. ¿Sabía eso? Usted sabe que la Biblia dice que Dios no existe. Y también dice que los que creen en Cristo son dignos ¿de qué? De conmiseración. Dicen, tú crees en Cristo, pobrecito. Eso dice la Biblia, pero ¿qué? Tengo que mirar el contexto. Por eso Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Dios ha dejado su palabra a sus hijos. Es por eso que es de vital importancia tener esa seguridad en nuestros corazones de que realmente somos hijos de Dios. De acuerdo a las Escrituras, debemos tomar un acto de fe de creer en Cristo y recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Si hoy quieres tener esa seguridad de ser un hijo o una hija de Dios, dile a Jesús así: Jesús, reconozco que soy un pecador y que he vivido lejos de ti, pero hoy, en un acto de fe, abro la puerta de mi corazón y te recibo, Jesús, como mi Salvador personal. Perdóname y ayúdame a seguir tus enseñanzas. Amén. Si has tomado este paso de fe, comunícate al teléfono que damos al final de nuestra programación. Queremos ayudarte en tu nueva vida en Cristo. Dios te bendiga. Gracias por haber estado junto a nosotros en este su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia, ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook, los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road, 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Para mayor información, comunícate con nosotros al teléfono 0430 584 990. Repito, 0430 584 990. Dios te bendiga.